En este video quisiera enfocarme a el sacrificio que también tienen que hacer los papás cuando en un momento dado su hija les dice que quiere ser monja, que quiere ser religiosa, misionera, y también sobre el sacrificio, sobre lo duro que es para un papá aceptar la idea de que su hija ha escogido otro modo de vida, ha decidido escuchar y aceptar una llamada de Dios que probablemente ni siquiera el papá lo tenía concientizado, y sobre todo porque la idea de los papás es que se casen, que tengan hijos, una carrera que está muy bien, pero también el hecho de ver que muchas de nosotras vamos a escoger otra cosa y cómo tiene que ser la actitud también de los papás ante esta situación. Me llamaba mucho la atención la vida de la hermana Belén de la Cruz y sobre todo lo que sus papás comentan sobre cuando ella les dice que quiere entrar a un monasterio de carmelitas. Yo escuchaba en ese video que su mamá decía lo difícil, ya no difícil, sino lo duro que fue para ella aceptar que su hija no iba a seguir una carrera o no iba a seguir porque a ella le gustaba mucho el golf, de hecho lo había estado en concursos, sino que había decidido entrar a un monasterio de Carmelita. Y lo que más sorpresa les daba a los papás es que ellos no se habían imaginado que su hija tuviera vocación. Entonces, ¿qué pasa cuando una joven decide tomar esta vocación, responder al llamado que Dios te ha hecho? ¿Y cómo debería ser la respuesta a los papás? Los papás de Belén de la Cruz dicen que aunque fue muy difícil y que no entendían bien lo que era ser una monja carmelita, la quisieron acompañar. Creo que ese sería el primer punto, acompañar. Todos los papás quieren ver felices a sus hijos y no necesariamente van a entender lo que significa una vocación, porque ni siquiera nosotras llegamos a entender la magnitud y el misterio de una vocación. Es también difícil que otra persona lo entienda. Pero creo que el primer gran apoyo que se puede tener de un papá a las hijas es acompañar. Acompañar a las hijas, estar con ellas, ver por qué ella ha decidido tomar esta decisión. Y también algunas cosas que los papás tienen como una idea equivocada de monjas de claustro, que de hecho sus papás lo decían, y ellos pensaban 21 años y pensar que dejaba atrás una familia y que no iba a tener una familia. Los papás muchas veces tampoco van a entender lo que es una comunidad que viene siendo también tu familia espiritual, la familia que Dios te ha querido dar. Que no dejas atrás a tu familia porque siempre estás con ella, muy íntimamente en la oración, que sin embargo sí va a cambiar muchas cosas, pero que siempre va a ser tu familia, que siempre vas a orar por ella y que no te quedas sola, sino que el Señor te ha permitido entrar a una familia, y a una familia espiritual, no una familia que te va a acompañar para llegar a Dios. En ese caso, muchas veces los papás tampoco saben cómo es la comunidad, qué van a hacer, y viene también el miedo, y también el miedo de el tener una idea tan fija para esa hija, de que yo te veía haciendo una carrera, yo te veía casada y con hijos, y está bien, como yo decía anteriormente, pero aquí lo importante es cómo lo ha visto Dios a esa persona. O sea, cuál ha sido la vocación a la cual no es que haya salido esta vocación de repente, que sí, lo descubrió en ese momento, pero una vocación no es de repente. Una vocación es que Dios ya lo había puesto en nuestros corazones y en un momento dado nosotras nos damos cuenta de que hemos sido llamados por Dios. En un momento determinado de nuestras vidas, puede ser jóvenes, puede ser un poquito ya más grandes,
pero en ese momento es cuando nos damos cuenta del llamado de Dios y queremos responder. La vocación, cuando se comienza, la joven ciertamente no va a estar tan segura. Hay muchos miedos, hay muchas dificultades, hay muchas dudas. Ciertamente hay eso porque somos personas, porque estamos apegadas a cosas, estamos también apegadas a nuestra familia y no es tan fácil responder a la llamada de Dios. Y si ponemos que no es tan fácil responder a la llamada de Dios porque hay dudas, porque como personas, ¿cómo será entrar a un monasterio? ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? ¿Estoy acostumbrada a cierta manera de vivir? Y si ponemos eso también, el que no haya un apoyo de los papás, ciertamente esa vocación se puede perder, y lo he visto, y es muy triste, porque es una vocación que todavía no está tan firme, tan madura, porque apenas empieza a caminar y a entender cuál es su vocación, que Dios la ha llamado a tal misión en específico. Y si ponemos que los papás están sin entender, sin apoyar, no vas a ser monja, ¿para qué te vas a ir a amargar? ¿Para qué vas a hacer eso? También me ha tocado tristemente escuchar, mejor me prefiero morirme a que entres, o mejor prefiero verte muerta a que entres a un monasterio. Tan difícil y tan complicado entender cómo los papás no pueden ver y aceptar que Dios la ha llamado, que Dios la ha llamado a algo, y no para que sea más triste y no para que esté encerrada. La vocación realmente, cuando somos capaces de responder, nos hace felices y plenas. Me preguntaba una joven, ¿es feliz? Claro que soy feliz, si no, no estaríamos aquí con todas las dificultades, con todas las tentaciones, con todos los problemas que tenemos que tener. Sin embargo, una vocación, cuando es vivida y aceptada, tiene esta respuesta de libertad, claro que te hace feliz. ¿Cómo debería ser el actuar de los papás? Acompañar, aceptar, orar por su hija, orar aunque no se entienda todo en la magnitud y el misterio de la vocación de la hija, pues estar con ella, acompañarla. Qué tristeza da que pedimos por vocaciones, y cuántos matrimonios piden por vocaciones, y cuando la hija quiere entregarse a Dios, no quieren. El acompañamiento de los padres tiene que ser fundamental en una vocación. Muchas, lo hablo por mi comunidad, algunas no van a tener ese acompañamiento de sus papás. De hecho, van a tener mucha dificultad con los papás, que ciertamente tiene que ser una vocación muy fuerte y muy madura para decir, no importa, voy a seguir, aunque mis papás no estén de acuerdo, siento en mi corazón que Dios me ha llamado, y seguir. Pero también está otra parte de que muchos se van a quedar en ese proceso porque no van a tener esta comprensión de los padres, este apoyo de los papás. Y creo que lo más hermoso es ver cuando los papás apoyan a una vocación. Recordemos que Abraham iba a dar a su único hijo en sacrificio porque Dios se lo había pedido. Entonces, ¿hay un sacrificio de los padres a dar a los hijos? Sí, es un gran sacrificio de los padres cuando van a llevar a su hija al monasterio y saber que va a tener otro tipo de vida, y saber que tal vez no la van a ver como tan seguido o hablar como antes hablaban. Sí, pero es un sacrificio que se hace también por Dios. Y es un sacrificio en el cual también ellos quieren que sus hijas sean felices. Y si sus hijas han decidido responder a la llamada de Dios, es porque han descubierto que nada de lo que tienen la hacían feliz. Que es muy duro y es muy difícil seguramente, pero creo que el acompañamiento de los papás en un proceso de vocación debería ser total. De verdad que si lo están viendo papás que tienen a sus hijas en esta cuestión y que no los quieren apoyar, y que porque te vas a encerrar, y no nos encerramos, al contrario, somos más libres aquí, porque no nos atan cosas, estamos dadas a Dios. Es que muchas veces se tiene esta idea equivocada
Y entonces yo creo que se tendría que primero quitar esta idea de que sus hijos van a entrar porque tuvieron un gran problema, porque ya no pudieron hacer nada en el mundo. No, al contrario, sus hijos quisieron entrar a un seminario o a un monasterio, no porque hayan sufrido de algo, sino porque han descubierto en un discernimiento de que ya nada en el mundo las estaba llenando y solamente Dios puede llenar y colmar todas esas ansias que se tienen en el corazón. Me gustó mucho los papás y escuchar a los papás de Belén de la Cruz, que esta monjita que ya murió, y que ellos ya mismo están hablando de su vida. De hecho, han escrito un libro de su vida con las cartas de su hija. Y ver, ¿no? Ver todo el testimonio que dicen ellos, cómo lo acompañaban y como dice, capaces de superar el dolor y estar a su lado. O sea, hay un dolor, el hecho de entregar a tu hija, pero estar a su lado. Yo creo que también eso es muy importante, de que hay un dolor ahí por la entrega, por el sacrificio, pero acompáñenlas, estén con ellos. Me ha tocado apenas, tuvimos un retiro con unas jóvenes y venía otra jovencita de otro estado, y ver que sus papás se tomaron la molestia de venir de ese estado acá y de conocernos también a nosotras, ver dónde iba a estar su hija. Yo creo que lo más hermoso que alguien puede hacer, de que sí está todo este dolor, sí está el sufrimiento de la separación, pero el hecho de que las acompañen, el hecho de que estén con ellas. Lo vuelvo a leer, lo que decían los papás de Belén de la Cruz, de ser capaces de superar el dolor y estar a su lado. Ellos también dicen que en una de las cartas que Belén escribió a una amiga, ella escribe así: mi padre me preguntó más de 1000 veces si quería entrar al monasterio. También habla él de esta decisión tan difícil que él la cuestionaba: ¿de verdad quieres entrar a un monasterio? ¿Estás segura que quieres entrar a un monasterio? Y me gusta cómo lo plantea el papá, porque si están viviendo esta situación de que su hija, su hijo quiere entrar a un monasterio, a un seminario, les van a preguntar, lo van a cuestionar. Sin embargo, lo más importante es el acompañar, el estar con el hijo, el que este proceso de discernimiento también se vea acompañado con el papá, que el papá esté, los papás estén, o la familia, quien sea con quien viva la joven o el joven, tengan este apoyo, vean cómo la joven, el joven está creciendo en este discernimiento hasta el punto que ha decidido entregarse totalmente a Dios. Volvemos a repetir lo mismo, no va a ser fácil, pero aunque no entiendan la vocación de su hijo, oren por su hijo, acompañen a su hijo, oren mucho por él para que al final Dios les ayude a discernir a la vocación a la cual han sido llamados. Y creo que lo más hermoso es entender que si un hijo, una hija ha escogido esta vocación, es porque hemos sido llamados por Dios a un amor más grande, que estamos aquí no porque no tuvimos nada que hacer, sino porque hemos descubierto Dios es el único capaz de llenar nuestra sed insaciable, y por eso hemos querido responder y por eso hemos querido entrar a un monasterio. Los papás igual oren mucho para que Dios también le dé la paz, la serenidad. Si tienen algún hijo, alguna hija, apóyenla, oren por ellos y pues siempre oren por todas las vocaciones.